Albán, que está con nosotros, porque hoy el Congreso se tira a la Junta Nacional de Justicia. Gracias por estar con nosotros. Congresista, congresista, yo sí, qué horror, no. Congresista, no. Eso no es un elogio. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, pero sí, es terrible lo que estamos presenciando y a punto de poder verificar, constatar. Esto es como un juego de palitroques, ¿no? Vamos a ver si la bola va contra todos o solo terminan dejando fuera a algunos de los actuales miembros de la Junta, pero todo como parte de una situación que se viene montando y desarrollando desde hace ya algún tiempo, y creo que todos los peruanos hemos sido testigos de que hay una decisión que se basa en la prepotencia y por tanto no tiene razones sino pretextos, ¿no? A ver, hablemos un poco de qué es lo que está detrás. O sea, qué es lo que buscan determinadas fuerzas políticas en el Congreso respecto de la situación política del Perú. Sí, tengo la impresión de que precisamente lo que estamos comentando o lo que se estaba comentando antes respecto a esta modificación de todo el diseño constitucional para lo que toca a un poder del Estado tan importante como el Congreso de la República, forma parte de este tinglado. Hay un avasallamiento de la institucionalidad. Yo por eso he señalado hace algún tiempo que creo que estamos ante un golpe de Estado en proceso, ¿no? Primero el control de las instituciones, que todavía no es al 100%, pero se perfila orientado a esta situación. Y lo que se ha hecho de involucionar en materia política al eliminar las PASO, ¿no es cierto? Que es asegurar la permanencia de la actual cúpula política y de quienes están directamente en el Congreso porque más no podían hacer para tratar de generar todas las condiciones. Pues bien, ahora lo que vendrá después de deshacerse de la Junta es un control mucho mayor de todo el sistema judicial, pero como ya se ha señalado en varias oportunidades, también el control del sistema electoral, ¿no? Eso es lo importante porque sin las PASO, con las nuevas condiciones sobre la base de lo que se ha aprobado ayer para bicameralidad y la reelección inmediata, y por otro lado, un sistema electoral controlado, como ya también se ha señalado, esto nos acerca muchísimo a lo que hubo en épocas de Alberto Fujimori y Montesinos, ¿no? El control de todas las instituciones y de esa forma, con toda certeza, no tendremos elecciones limpias, transparentes y libres. No, lo que vamos a tener es un conjunto de elementos que permitirán manipular los resultados y que básicamente no tengamos forma de escapar a lo que hoy día estamos viviendo y que cada día empeora, ¿no? Hay la preocupación de un conjunto de fuerzas políticas de que en el 2026 Antauro, ¿no es cierto?, sea el candidato, entonces hay que frenar a Antauro a como dé lugar. Otárola se ha unido a ese club y ha anunciado que a partir de la próxima semana lo vamos a ver en las calles luchando contra Antauro. El cuco de Antauro es un cuco interesante porque sí, la mayoría probablemente en el Perú no quiera que Antauro Humala sea presidente, pero es agitado desde una orilla que busca controlar el sistema electoral. Es clarísimo lo que dijo Tarola. Esto es por culpa del Jurado Nacional de Elecciones. Y la Junta Nacional de Justicia, que va a ser removida hoy, controla el nombramiento del jefe de la OMP y la jefa de la RENIEC. Está ahí Toda clarito, certeza. ¿verdad? No hay mucho más que Exacto. decir. Rosa María, eh, Antauro, a ver, recordemos que Castillo fue también objeto de una campaña en contra y llegó incluso al extremo de sostenerse algo que era insostenible y era que había habido fraude y acusaron a partir de ahí al sistema electoral y sobre todo a al Jurado Nacional de Elecciones. Castillo fue levantado precisamente en base a una campaña de miedo que hizo que finalmente de quienes sí votamos, ¿no es cierto?, tuvimos que escoger entre los dos candidatos que tenían menos simpatía del electorado. Y lo que querían era garantizar el triunfo en aquel momento de Keiko Fujimori, asustando y metiendo el miedo respecto de Castillo. Parece que no hubieran aprendido nada.
porque Antauro es en este momento un globo y lo que están haciendo es inflarlo. Con todas estas decisiones para cerrarle el camino cuando saben que más del 90% del país está repudiando prácticamente al Congreso y al Ejecutivo, aquel candidato que resulte ser atacado, tratándose con todas las evidencias del caso de impedir que pueda participar, pues va a levantar como espuma. Nos están condenando a otra final parecida a la que tuvimos cuando hubo que No, elegir no, en la primera vuelta. es que es lo que más le conviene a Keiko Fujimori. O sea, Keiko Claro. Fujimori necesita el peor de todos. Castillo era el peor de todos, ¿ah? Era el peor de todos. Yo tengo, Y le ganó limpiamente. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que ella no haya podido hacer una campaña? ¿No? claro, por eso dicen, ahora controlando el sistema electoral ya no va a haber esa posibilidad, pues, ¿no? Ya. Entonces otra vez volvemos al mismo escenario, pero por Dios, no podemos aceptar la gran mayoría de peruanos y peruanas, no podemos aceptar que nos vuelvan a colocar en el mismo escenario, ¿no? A eso vamos. Ahora, Junta Nacional de Justicia, como ha dicho, pretextos. Es absurdo que si todos han cometido la falta de sostener una posición, que es que en los 75 años son para el acceso, voten solo algunos. Si todos han Hmm. sostenido la misma posición, ¿cómo vas a No votar tiene, a Inés Tello y a Aldo Vázquez? Porque no te gusta su cara. hmm. No tiene ningún sentido, pues por eso decía que son pretextos. Ahora, lo que es evidente es que han perdido toda vergüenza. Pero yo quisiera que no dejáramos pasar desapercibido quiénes son los principales actores, ¿no? En este tinglado, esta manera de, el montaje que se ha armado para deshacerse de la Junta Nacional de Justicia. Y creo que en el Perú habría que inaugurar una galería de la infamia, quienes han estado permanentemente en esto. Y uno de ellos, sin duda, es el almirante Montoya. Mi pregunta es, ¿por qué tanta insistencia? ¿Cuál es el sentido? Porque yo lo puedo identificar a la luz de la actuación, porque no lo conozco personalmente, pero como una persona prepotente, con muy pocos valores democráticos, como un conservador, en fin, muchas cosas, pero no lo identificaría como un corrupto. Y sin ¿No? embargo, y sin embargo se está, digamos, colocando en una situación que pareciera liderar la postura de quienes tienen todo para ganar con una situación política o con la permanencia de la situación política que tenemos hoy en día. Esta mañana se ha publicado un reportaje de IDL Reporteros sobre los dobles sueldos. Una ley que ha pasado absolutamente inadvertida de mayo del año 2022, donde los 5 oficiales, generales, almirantes en el Congreso, 4 en realidad, y uno suboficial, pueden cobrar doble sueldo. Es decir, María del Carmen Alba les tramitó una ley con nombre propio para que cobraran pensión y remuneración del Estado. Y esto se ha manejado de la forma más discreta posible. Cada vez que se Secreta. preguntaba, decían, no, eso está prohibido. Yo siempre dije, no, eso no se puede. No, 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 con su excepción chiquitita, con no hay tope, le sacaron los topes, le sacaron las excepciones, cargos de elección popular, les armaron el tingladito, ¿no? Lo hicieron un día que hicieron un homenaje a Chavín de Huántar en el pleno y acto seguido aprobaron esta ley, con 87 votos, ¿ah? Bueno, todos tienen algo que ganar, pues, ¿no? El almirante Montoya estará seguro que no tendrá nunca que comer alfalfa, Nunca. pero la verdad es una vergüenza, ¿no? Es 8.500 soles, ¿ah? Eso es lo que es, mensuales. Claro, Ese que es se el. suman a Todo lo lo demás, demás, por a lo supuesto, pero restante, digamos, claro. el extra es la pensión, ¿no? Porque siempre renunciaban a la pensión. 8.500 soles mensuales. Ese es el valor. Así es. Ahora, y en esto, Rosa María, también habría que señalar, a ver, si lo que quieren establecer como la razón, la causa de que puedan deshacerse de toda la Junta Nacional de Justicia es el hecho de haber permitido que la señora Inés Tello pueda permanecer en el cargo, interpretación que ha regido con el Consejo Nacional de la Magistratura, donde varios Ah, de sus miembros llegaron a los 75 y se interpretó que debían cumplir su mandato. O sea, nadie puso esto en discusión antes y es nadie. lo increíble que ahora lo quieran hacer. Pero si las cosas están así, además, por supuesto, ya creo que todo el país ha escuchado
al doctor Blume cuando era presidente del Tribunal Constitucional, decirle en la entrevista a la doctora Tello, usted tiene todo el derecho porque si fuera elegida tendría un mandato de 5 años y no de ninguna manera se agotaría esto cuando cumpla los 75. Toda la comisión especial en ese momento, que Claro. participó y que A mantuvieron ver, para que la gente precisamente entienda, contra la Junta Nacional de Justicia no hay una sola imputación de corrupción, ninguna. ninguna. Llegaron A Aldo Vázquez le han rastrillado la vida a ver qué le encuentran. No claro, le encuentran nada. O sea, ya, y como lo quieren colegiado no hay votar nada. porque se ha enfrentado al Congreso. Claro, como colegiado no tienen nada. Y como yo lo he sostenido en varias oportunidades, no los conozco a todos individualmente y bueno, son lamentables los casos de Ávila o lo que ahora se dice sobre Tom Berry. Pero lo que sí me queda claro es que conozco de mucho tiempo a la doctora Inés Tello, una persona impecable, de una trayectoria ética intachable, y es sobre quien se han cebado para tratar de decir que ella es la causa de todo esto. Y por otro lado está Aldo Vázquez, por supuesto, está Imelda Tumialán, con quien he trabajado durante años, el doctor Jorge Santisteban como primer defensor del pueblo, la tuvo como colaboradora muy cercana. Entonces, puedo decir que esas personas están al margen de cualquier cuestionamiento. Pero digo, si lo que quieren es buscar este pretexto, entonces, ¿por qué no enfilan contra quienes formaron parte de la comisión especial? Porque habrían cometido pues una tontería. ¿Por qué elegir a gente que sabían que en pocos meses cumplían los 75 años? No, la interpretación que todos hemos admitido en su momento era que los 75 eran un límite para postular, pero no para cumplir el mandato. Y Inés lo Tello que... fue para que la gente entienda, Inés Tello es una de las juezas que Ujú, condenó toda la corrupción del gobierno de Fujimori. así es, O así sea, es. que sangre en el ojo puede tener. Y es una jueza implacable, severa, pero justa, que fue muy apreciada durante ese proceso. Definitivamente, Por si definitivamente. acaso. Y por eso, o sea, esta es una situación insólita. Un Congreso totalmente deslegitimado, No, con decenas, donde los Fujimoristas, cuyo partido y cuyos líderes fueron juzgados por Inés Tello, quieren ujú, sacar a Inés Tello por algo que así no es. es una falta. Y donde un Congreso, donde muy pocos escapan a cuestionamientos éticos y criminales, porque hay investigaciones contra decenas de congresistas y algunas no han pasado todavía, digamos, a mayores por el hecho precisamente de que contaban con una alianza con la señora Patricia Benavides. La razón por la cual se produce este quiebre en la relación entre la fiscal Marita Barreto y Patricia Benavides tiene el mismo origen. Patricia Benavides estuvo feliz del trabajo de Marita Barreto y el apoyo del coronel Colchado, mientras todo esto involucró solo a Castillo y su entorno inmediato. Pero cuando ellos avanzan en la investigación y se encuentran con todos los otros congresistas de diferentes bancadas que habían tenido también vínculo en esta corruptela y le piden a Patricia Benavides, que es la única que podía hacerlo, que les levante el fuero para poder investigarlos y para poder tomar medidas, Patricia Benavides primero mira para otro lado, no atiende el pedido de inmediato, pero después ellos se enteran por sus propias investigaciones que han negociado para cambiar los votos de esas personas que en cosas que a ella le interesaban, entre otras, bajarse a la Junta Nacional de Justicia para impedir que la puedan sancionar, y a cambio de no abrirles investigación. Por eso es que Marita Barreto y el coronel Colchado rompen palitos con Patricia Benavides y se arma lo que después se conoce como la Operación Valquiria, que hasta el último minuto trató de echar abajo la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y entonces allí es donde creo que el quiebre se produjo de manera ostensible, se hizo evidente que en este Congreso hay mucho que tienen que explicarle al país. ¿Cómo va a ser posible que ahora esa misma gente pueda votar para deshacerse de la Junta Nacional de Hay Justicia? que señalar algo. La operación Valquiria determina entre los hechos imputables y la doctora Delia Espinosa, fiscal ahora suprema, está con una investigación abierta contra Patricia Benavides para, entre otros hechos, investigar su posición para destruir a la Junta Nacional de Justicia, porque era Sí. algo que estaba en la agenda de Patricia Benavides.
Patricia Benavides negociaba con el Congreso la impunidad de los congresistas a cambio de que ellos destituyeran a la Junta Nacional de Justicia para que no la investiguen a ella. ¿Cómo es posible que con una investigación de esa naturaleza hoy sobre la mesa, a los ojos de todo el Perú, esos mismos congresistas que canjearon, y algunos lo lograron, impunidad de Patricia Así es. Benavides, voten por sacar a la Junta Nacional de Justicia? Eso es Por un eso asco, es es un un asco. asco. Y no hay un congresista que se pare y les diga, oigan, asquerosos, a toditos ustedes les han dado impunidad para este voto. Que los mire todo el Perú, ¿no les da vergüenza? No hay uno que se pare y lo diga. Yo, la verdad, no puedo creerlo. Y esto, además, Rosa María, tiene pues el ingrediente, no solo es controlar el sistema electoral, que por supuesto a todos les interesa, pero a algunos más que a otros, sino que es garantizar el regreso de Patricia Benavides, su socia, porque ya no habrá quien pueda sancionarla. Es. Y lo que es una vergüenza es que el Tribunal Constitucional, una vez más, se haya prestado a este juego con una cosa insólita: reactivar esta acción constitucional, ese amparo que había promovido el señor Falconi, del que muchos no estábamos enterados, yo no tenía idea que había promovido eso hace más de 4 años, y que lo reactiven con un argumento que suena salido del Congreso, ¿no? Es decir, No, lo no, no. reactiven Lo de porque dicen, Falconi es como para estudiarlo en la Facultad de Derecho. A ver, para sí, que lo entienda la gente rapidito, ¿ya? Falconi le miente a la comisión de selección. Le miente. Es un mentiroso. Le dice que tiene servicio militar y que lo tienen que bonificar y se descubre periodísticamente y se advierte al comité de selección que el señor solamente había ido al Colegio Militar Bolognesi en Arequipa y que eso no califica como bonificación, con una resolución previa de servir en otro caso del 2015, con antecedente, ¿ya? Con jurisprudencia. No vale tu calificación. El señor exacto, litiga, porque lo bajan. Yo no lo hubiera bajado al puesto 10, yo lo votaba por lógico, mentirme, lógico. por mentiroso. Pero bueno, no, lo bajaron al puesto 10 cuando Yo estaba en el puedo, 5. puedo dar fe, Rosa María, de que la mayoría de la comisión especial querían colocar a como diera lugar al señor Falconi. Por eso Claro. también se le reconoció esa bonificación, que dicho sea de paso es una bonificación que se aprueba el año 2009. Es una bonificación que se aprueba cuando el servicio militar, que antes era obligatorio, se convierte en Así es. facultativo. Y como incentivo para que los jóvenes, las jóvenes quisieran ir al servicio militar, porque si no hay incentivos, ¿quién va a ir a un servicio voluntario? Entonces, allí, entre otros beneficios, se consagra este porcentaje a favor, pero no para postular a cargos, a altos cargos de autoridad en el Estado, sino como quien va a ser contratado en el servicio público. Entonces, por ningún lado Increíble. este beneficio le era Bueno, aplicable. el asunto para la gente entiende, el señor comienza a litigar y pierde en todas las instancias, como es lógico, pues. Uh -huh. No ganó nada, nada. Y su amparo sube y se estaciona ahí en el Tribunal Constitucional. Ojo, estamos hablando de una acción que se inicia hace 4 años. Y de Así es. repente el Tribunal Constitucional lo saca del cajón, ¿no? Y Cuando dice, ya se ups, iba a llamar al accesitario, digamos, a una orden de méritos que ya está, no podía ser modificado después de 4 años y medio, le tocaba al doctor Abraham Siles, que injustamente fue postergado en aquel concurso, y le tocaba ser convocado para juramentar. En ese momento, el tribunal decide declarar que sí es fundado el amparo, que tiene que ser convocado de inmediato el señor Falconi, que el defensor del pueblo, que ya sabemos también a quién obedece, le tome juramento, es decir, este tinglado en simultáneo con esta forma de actuar contra la Junta Nacional de Justicia, por Dios, qué asco, salvando el voto de Monteagudo, que me parece que es un el voto único serio, decente de que ese dijo tribunal. que no correspondía este reconocimiento. Yo me pregunto, ¿y qué pasa con el caso del señor Pedro Patrón Bedoya? Pedro Patrón Bedoya, ¿no es cierto? No solo resultó el único ganador en el primer concurso que se hizo para la Junta,
sino que además fue convocado a la Defensoría del Pueblo en su momento, cuando todavía estaba Walter Gutiérrez como defensor, y cuando iba a prestar juramento, de pronto se pudo conocer que tenía juicios penales. En ese momento entonces se canceló la ceremonia y luego se le separó, digamos, del concurso, etc. Muy bien, pero con estos antecedentes, si le hubiera presentado un amparo, también ahorita entra de repente. Claro. Entonces el Tribunal Constitucional tendría que decir, porque no juró. Porque además, no importa que no lo jurado. terrible, hay que decir, lo terrible de la lectura de esa resolución, que ojalá los alumnos en la universidad la lean como ejemplo de lo que es prevaricato, lo que dice la resolución es como ya se había publicado el cuadro de méritos, el señor ya estaba nombrado. Claro. Ya estaba nombrado. Entonces su remoción solo le corresponde al Congreso. ¿Qué ves? Y van contra toda la interpretación que siempre ha regido en el país, que es la correcta, que mientras no haya jurado el cargo, no hay todavía ninguna imposibilidad de corregir el error. Así Entonces, esto es inaudito. Es inaudito, inaudito. pero además Ahora, la coincidencia. eso es algo que tendrá que, entre otras cosas, reformarse, ¿no? O sea, la cantidad de sentencias prevaricadoras de este Tribunal Constitucional, yo creo que garantiza infracción a la Constitución, y un Congreso decente tiene que destituirlos. O sea, es una vergüenza. Han desacatado una resolución de la Corte Interamericana. O sea, eso es infracción de la Constitución. Cada vez Ahora, más tenemos que nombrar, convencido. no todos los peruanos tenemos que elegir un Congreso decente, Así no lo es. que tenemos ahora. Esa es nuestra tarea. Pero la están haciendo difícil, ¿no? Cada vez más difícil, cada vez más difícil. Y yo por eso, sin embargo, sostengo, así como nos libramos de Rodríguez Medrano, Blancanelli de Acolán y de todos los sinvergüenzas que estaban en el Tribunal Constitucional, el señor Portillo en la OMPE y los que estaban, en fin, en diferentes cargos del Estado, pues igual tendrá que ocurrir en el momento que entremos a fondo en la limpieza que hay que hacer dentro del aparato estatal, ¿no? Vamos a hacer una pausa porque ahora hay que hacerlas muy puntuales y regresamos con Walter Albán para ver las consecuencias, porque creo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Unión Europea, está observando lo que va a pasar hoy día en el Perú. Acaba de salir de nuevo un tuit desde la relatora de Naciones Unidas para la independencia de los jueces y abogados. Vamos a ver cuáles son las consecuencias internacionales del ataque a la democracia que se va a realizar hoy. Pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María. No se olvide de mandar por WhatsApp el programa. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ahora es más fácil colaborar con tu primera emisora católica del Perú. Ya tenemos Yape, Tunki y Luquita. Es muy fácil, solo tienes que escanear el QR y listo, el código QR de respuesta rápida, sin colas, sin pérdida de tiempo y sin exponerte, desde la comodidad de tu casa, y colaboras con el sostenimiento económico de Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa te lleva de peregrinación a Buenos Aires y Montevideo del 8 al 13 de mayo del 2024. En Montevideo visitaremos en peregrinación el Santuario de la Virgen de Verdún, visita a Colonia del Sacramento, la Catedral Basílica de Florida y el Santuario Nacional de la Virgen de los 33 Orientales. En Buquebús nos trasladaremos a la bella ciudad de Buenos Aires. Realizaremos City Tour, peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, tour de compras, visita a la Catedral de Buenos Aires, Santuario de la Virgen de Satanudos. El paquete incluye boleto aéreo ida y vuelta, traslados al aeropuerto, servicio privado, 3 noches de alojamiento en Buenos Aires, 2 noches de alojamiento en Montevideo, desayunos, impuestos hoteleros, seguro de viaje, asistencia permanente. Informes e inscripciones al Jirón Camaná 158 Lima o al WhatsApp 959-679-662. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. El congresista Eduardo Salguana de APP ha dicho a Rosa María que están de acuerdo, que no respaldan la destitución total de la Junta. Total, claro. Una parte Por- nomás, ¿no? Por pedacitos, ya. Ya lo mismo, señor Salguana. Si a uno lo va a destituir por esa causa, donde tiene 7 inhabilitaciones sobre la mesa, que nos explique por qué a los otros no. Si es la misma causa. Entonces es un acto de abuso, porque no le gusta este o no le gusta el otro. Pero bueno, hablemos de las consecuencias internacionales, porque el caso se parece mucho a Guatemala. Socavamiento de la democracia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha tenido una sanción, creo yo, dura, pero justa, con 100 congresistas guatemaltecos. Y también la Unión Europea no los deja entrar. A ver, ¿de qué se trata? Hablemos de consecuencias internacionales. Bueno, creo que es evidente que hay un seguimiento de esto desde la comunidad internacional. Se ha pronunciado no solo importantes ONGs internacionales como Human Rights Watch o también Amnistía Internacional, pero fundamentalmente Naciones Unidas a través de la Oficina del Alto Comisionado, a través de la Relatora Especial para Asuntos Judiciales, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y el Congreso norteamericano últimamente, ¿no es cierto? Yo creo que se está produciendo, por supuesto que con particularidades distintas, pero una situación, como dije antes, muy parecida a la que tuvimos con Alberto Fujimori y Montesinos. La comunidad internacional fue reaccionando y fue solidarizándose con la causa de quienes pretendíamos restablecer la democracia en el país. Y tengo la impresión de que esto es un puente que la ciudadanía tiene que vigilar y atender, porque lo que está claro es que en el momento que en el Perú se produzca una reacción, ¿no es cierto?, para recuperar la democracia, vamos a tener ese concierto internacional a favor, que fue lo que permitió también que cayera el régimen de Alberto Fujimori, que pudiéramos ingresar a esa etapa de primavera en este momento que hoy día podemos recordar como el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Ahora, consecuencias directas para estos congresistas, sí, yo como muchos esperamos que si votan a los miembros de la Junta hoy día, pues entonces ya se hagan acreedores a sanciones como por ejemplo la anulación de las visas para entrar a los Estados Unidos, o por qué no pensar en que les anulen también la posibilidad de ir a pasear por Europa. Creo que esto para muchos, la gran mayoría de ellos, sería un golpe inaceptable, ¿no es cierto? Y esto de repente los hace entrar un poquito en razón. Pero en fin, vamos a ver qué otras cosas podrían producirse a partir de lo que ya se ha expresado. No, y además hay que decir que en el caso de Guatemala no solamente fue a congresistas, fue a funcionarios del Estado y a líderes políticos y a sus familiares. A ver que le digan a Acuña que no va a ir a Madrid. Yo quiero ver eso, ¿no? Va a ser divertido, ¿no? Pero esa es la situación actualmente. Eso es lo que pasa en el resto del mundo. Por si acaso, señores congresistas, si no están enterados, si no leen el periódico, eso es lo que pasa en Guatemala, en Honduras. Puede pasar en el Perú porque se los han advertido en todos los tonos. Ya tenemos una carta extensa de 2 senadores norteamericanos demócratas diciendo esto es inaceptable. Tú no te tiras, ¿no es cierto?, el sistema de selección y sanción de jueces y fiscales sin que pase nada. ¿No? Y cuando hay tan poca legitimidad para actuar frente a esto, por ejemplo, ayer se ha conocido que ya el Poder Judicial, no la Fiscalía,
incorpora la investigación por delitos graves al señor Luna Gálvez, pero perdón, al partido de Luna Gálvez, Podemos, ¿no es cierto? Y a la Universidad Telesup. Pero, ¿qué es lo importante aquí? El partido Podemos, a través de Luna Gálvez, llegó, digamos, a ser partido reconocido porque controlaron la OMPE a través de lo que fue el Consejo de la Magistratura, o sea, la organización previa a lo que hoy día es la Junta Nacional de Justicia. Bueno, ya todo está prácticamente sobre la mesa. El ex jefe de la OMPE, Castillo, que fue puesto por Podemos para que reconozca, o sea, fue puesto por Luna Gálvez para que reconozca a Podemos. Ya antes Luna Gálvez había puesto en lo que fue el Consejo de la Magistratura a un ex decano de la Telesup, que era el famoso doctor Rock, ¿no es cierto? Noguera. Noguera, que era el representante de las universidades privadas. O sea, ¿cómo es posible que toda esa gente esté hoy día No, y llegó a poner a sancionando? tres, No, que lógico, los conocían como el trío Telesup. así es. Porque logró controlar la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura y por eso fue que maltrataron de la peor forma al anterior jefe de la OMPE para convocar inmediatamente el concurso y luego ya tenían el ganador, que era el señor Castillo, que ya confesó. Él ha dicho que en efecto él entró con la consigna de que tenía que conseguir a como diera lugar que Podemos, esta organización delictiva a mi juicio, pudiera obtener su inscripción y estar hoy día representada en el Congreso. Y ellos también van a votar. Claro que van a votar. No, todos tienen conflicto de interés. Además, hay otro tema de fondo. Esta junta, que yo le critico muchísimas cosas, entre ellas haber nombrado a Patricia Benavides o al señor Fernández Gerí, Exacto. ha sancionado ya a 280 magistrados y fiscales que tienen sangre en el ojo, pues. No todos son felices con que los sancionen disciplinariamente y tienen la posibilidad de, a través de la política, obtener las venganzas o el reconocimiento que la Junta les ha quitado. Y eso también actúa, pero bien, ¿no? Hay ahí un grupo de magistrados sancionados que está detrás también de todo esto, pero vinculados lamentablemente con el partido aprista. Es curioso cómo han querido armar una campaña para tratar de decir que todo el sistema judicial estaba controlado por gente como Pablo Sánchez o como Gorriti. Con los caviares, ¿no? Si el sistema judicial está controlado o por masones o por apristas, todo el mundo lo sabe. En este país, si alguien ha tenido injerencia directa en el sistema judicial es el partido aprista. Y los fujimoristas aprendieron del partido aprista también a tener ese tipo de control, ese tipo de respaldo. Es más bien en el momento en que se produjo el escándalo de los cuellos blancos, cuando comenzaron a saltar este tipo de componendas, por eso Inostroza está fugado, y por eso los que tenían vínculo claro con Inostroza, entre ellos el señor Chávarri, que fue fiscal de la Nación, han sido por lo menos sancionados por la Junta Nacional de Justicia. En el Congreso todavía muchas cosas se siguen discutiendo, ¿no? Y entonces, claro, esto parece una película de terror, el regreso de los muertos vivientes, ¿no? Porque como que están esperando deshacerse la Junta para que todos vuelvan. El partido aprista no tiene bancada, no tiene poder en el Congreso, pero tiene una influencia impresionante porque todavía tiene una influencia muy importante dentro del sistema de justicia. Es obvio. ¿Por qué el partido aprista le hace un homenaje a Patricia Benavides? Luego de que la suspenden. Bueno, ahí se calatearon todos, ¿sabes? Porque no debieron haber hecho eso porque pusieron una ventana que, ¡ajá! Acá están todos. Entonces, y a mí me parece lamentable la performance del ex congresista Jorge del Castillo. Yo tenía otro concepto de él, la verdad, y creo que en este plan de defender a Patricia Benavides, y les pregunto a muchos de los que han salido a defenderla, ¿acaso toda la evidencia que ya conocemos no es suficiente para decir no se puede defender a alguien así? Yo puedo estar en contra de la actuación de otros y atacarlos, criticarlos, y puedo pedir que se nombre nueva gente, pero no se puede de ninguna manera. Quien tenga sangre en la cara, quien tenga un poquito de respeto a principios y valores éticos, salir a defender a alguien como Patricia Benavides a estas alturas, ¿no? Se necesitan 66 votos, yo creo que sí los tienen, con las justas, pero lo tienen. Por eso ayer suspendieron la votación de la sanción a la congresista María Cordero. Ojo, una congresista
que está grabada robándole a su trabajador, o sea, llevándolo del pescuezo al cajero para que le dé su plata. Ya, o sea, ese nivel. Denuncia que tiene más de un año, ¿no? Frente a la cual Claro. recién ayer el Congreso iba a votar. Pero el señor Soto suspendió la votación porque se había malogrado el tablero, ¿no? Ya no saben votar mano alzada, ¿eh? Ya se olvidaron de, ya no, o sea, 180 años del Congreso o más votando a mano alzada y ya se olvidaron de cómo se vota mano. Se ha malogrado el problema electrónico, no se puede votar. Claro, necesitan el voto de la señora Cordero y necesitan cada uno de los votos para lograr los 66 votos y inhabilitar inconstitucionalmente e ilegalmente de forma prevaricadora a los miembros que van a hoy día a destruir o tratar de destruir. La exhortación del almirante Montoya a sus colegas congresistas para votar me parece un gesto desesperado para asegurar los 66 votos. O sea, Claro. yo también creo que lo más probable es que los tengan, pero hay un pequeño margen todavía de posibilidad como que esto no lo logren. Ojalá por el bien del país que no los obtengan, ¿no? A veces las cosas más nimias, frívolas y triviales son las que cambian el sentido de la votación, ¿no? Sobre todo si ya compraste tus vacaciones en Disney con tus hijos y les vas a decir que ellos tampoco tienen visa a Estados Unidos. Va a ser un poquito complicada la situación familiar. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta del público, a ver, porque me decías que había mucha participación. Bueno, la gente está pidiendo que se pida tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea que les quiten la visa, no solamente a los congresistas, sino a sus familias. Y Es a más, los líderes de sus partidos. Y a los líderes de sus partidos. Eso es lo que pasó en Guatemala. No me estoy inventando nada. Chequeen, busquen Guatemala, visa, congresistas en Google. Ahí les van a contar la historia completa. Y la razón era por socavar la forma democrática de gobierno. ¿Y qué estaba haciendo el Congreso de Guatemala? Impidiendo que juramente el ganador de las elecciones. Rosa María, También. te he enviado el comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana Ah, sí. Bueno, en eso ya su, es increíble, ya. en su tercer párrafo más explícito. Nuestros obispos que no se meten en estas cosas, pero que entienden la, la preocupación de nosotros, y que además siguen este programa, los obispos, yo les agradezco mucho siempre, han lanzado un comunicado, ya, los obispos del Perú, ya. La buena política busca el bien común, obvio, ¿no? La buena política busca el bien común. Ese es el ABC de la política, ¿no? Nuestro querido Perú continúa sufriendo, lamentablemente, una grave crisis política que se expresa en el constante deterioro de la institucionalidad y la gobernabilidad a causa de la pugna al interior y entre los poderes del Estado y con los organismos constitucionalmente autónomos. Ante esta dolorosa e indignante realidad, hacemos un llamado a los miembros del Congreso de la República a fin de que, dejando de lado intereses particulares y escuchando las diversas opiniones calificadas en torno a la decisión que deben tomar respecto a la denuncia ante ellos presentada contra la Junta Nacional de Justicia, encuentren a través del diálogo una salida constitucional y democrática que impida que en la práctica este importante organismo constitucional deje de funcionar y de cumplir con la tarea que corresponde. ¡Qué fuerte! ¿Cuándo los obispos han dicho algo así? En nuestra condición de pastores y a la vez ciudadanos, invocamos a nuestras autoridades a preocuparse y a buscar soluciones eficaces a los urgentes problemas que agobian a nuestro país, especialmente en la salud, la educación, la violencia, las economías ilegales, la destrucción de nuestra Amazonía, la delincuencia y el sicariato, que no nos tienen en permanente zozobra y afectan a nuestra sociedad, a las familias y a cada ciudadano, manteniéndonos en la injusta condición de sentirnos amenazados en nuestra propia tierra y frustrados ante autoridades que, en vez de ofrecerles un porvenir esperanzador, están envueltas en sus propios intereses. Nuestra población espera que sus justos reclamos sean escuchados y atendidos y sus necesidades y atendidas, digamos, sus necesidades fundamentales. Nuestro compromiso con el Perú nos exige a todos defender la institucionalidad y el equilibrio de poderes, desterrar la corrupción, origen de todos los males, y que sigue desgarrando al país,
reconstruir la confianza entre nuestros pueblos y evitar la ruptura de la verdad y la justicia. Este es el comunicado de la Conferencia Episcopal. Termina con 2 párrafos muy chiquitos. Con el Santo Padre, el Papa Francisco, llamamos a nuestras autoridades a enrumbarse hacia la buena política, la que busca el bien común sobre la base del diálogo para la concertación, y con sus palabras invoquemos al pueblo peruano. Palabras del Papa. Apresurémonos a superar los conflictos y las divisiones y abrir nuestros corazones a quien más lo necesita. Apresurémonos a recorrer senderos de paz y de fraternidad. Acompañamos con nuestro trabajo pastoral y social y con nuestra oración a los hombres y mujeres de nuestro país que con su trabajo, sacrificio y creatividad buscan desde sus escasas posibilidades construir un país seguro, con progreso y paz. Que Dios bendiga al Perú. Señores congresistas, ya hasta los obispos, ya, cuando ya salen los obispos, pues ya es el fin. Hasta los obispos. Ay, Dios mío. ¿Entenderán o no entenderán? Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a Walter Abán, que nos ha acompañado esta mañana dura y difícil para el Perú, donde yo creo que esta tarde o esta mañana lo perdemos todo, porque yo creo que la suerte está echada desde hace mucho tiempo. Cuando la corrupción se mete al poder, no hay nada más que hacer. Hay que pelear, ¿no? Cada una de las batallas hay que pelearlas. Preguntan por la medida cautelar, Rosa María, que ha presentado la Junta Nacional de Justicia. El asunto es este. La han presentado ya tarde, porque lamentablemente el Poder Judicial tiene plazos, tiene que admitir la demanda y luego conceder la cautelar, y probablemente eso se conceda luego de la votación. La única persona que ha obtenido una cautelar en el mismo día es la señora Patricia Benavides con la jueza Tarillo. Nadie más, ¿ya? Pero la Junta Nacional de Justicia no quiere hacer las cosas mal, las quiere hacer bien. Probablemente la cautelar salga después de la votación. Eso los podría poner en una situación bastante difícil. Pero un amparo lo van a ganar. El problema es que cuando lo terminan de tramitar, ¿a dónde acaban? En el Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasa en el Tribunal Constitucional? Ya sabemos lo que pasa. El Tribunal Constitucional ha cometido ya prevaricato tantas veces que es fácil prever que lo va a volver a cometer. Así que, ¿de qué estamos hablando? Muy bien, Walter Albán, muchísimas gracias. Ojalá que ocurra un milagro. La gente tiene fe. Yo no pierdo la fe, ¿no? Pero lo último que se pierde es la esperanza, pero yo estoy segura que acá hay demasiado en juego como para que les entre un minuto, ¿no es cierto?, de razonabilidad. Hay demasiado en juego. Cuando la corrupción se mete ya no hay más que hacer. Esta es una maniobra corrupta. Ya no hay más que hacer. Y tiene un año de sucesivos intentos. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Chao, Abel. Nos vemos, Rosa María. Hasta mañana. Cuídense mucho, por favor. 8 de la mañana es la cita mañana. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Santa Rosa.